Seguimos en 12 Café, esta vez con un invitado muy especial. Jorge, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan y nos ven a través de YouTube y Spotify. Muy contentos de seguir acá en 12 Café, este lugar que nos ha abierto las puertas para seguir haciendo Tinto Doble Podcast y para seguir conversando con grandes amigos. Un lugar más para visitar en Cali, un lugar más para conocer gente, para charlar alrededor de una buena taza de Como café, siempre. ¿no? Insignia de nuestro programa. Recuerden que somos Tinto Doble Podcast y estamos en todas las plataformas digitales, o casi en todas, como Tinto Doble Podcast, el podcast de los hombres y mujeres de lo que llaman la mediana edad. Yo no le tengo miedo a la palabra cuarentón, vos sí, yo no. A mí me parece que cuarentón y cuarentón es una palabra bonita. Lo que pasa es que se usó mucho tiempo como algo peyorativo. Ahí baja cuarentona. No, te lo digo yo que... Bueno, sí, puede ser. Entonces no va a faltar quien se pueda sentir cuarentonamente ofendida o ofendido. Bueno, hoy tenemos a Luis Carlos, bienvenido. Gracias, Jesús. Bienvenido. Luis Carlos, bienvenido. Porque nos conocemos con Luis Carlos, tenemos una amistad virtual de mucho tiempo. Amigos online. Y conozco su trabajo, un hombre muy inquieto de nuestra generación, además, un gran artista también, hijo artista también. Y queremos invitarlo porque Luis Carlos, además de ser de nuestro target, ¿sí?, es un hombre que viene trabajando muy fuertemente en Cali por el arte y nos va a hablar un poco de lo que hace Luis Carlos. Me decías que tú te autodenominabas como diseñador, ¿qué? ¿O cómo era la profesión? Escultor. Escultor. Escenográfico. ¿Eso existe en términos? Hoy día ya existe como un término para denominar a la persona que se encarga de resolver una escultura, una pieza en volumen, una figura, un animal, algo en 3D que se necesite para una producción audiovisual o para una decoración o para un montaje de un evento. Entonces, digamos que el escultor tradicional se conocía porque hacían bustos, hacían caras, hacían cuerpos o animales en los diferentes materiales tradicionales y luego los pasaban a materiales sólidos o rígidos que se pudieran exponer o al exterior o en un interior, y eso resolvía el problema. El escultor escenográfico llegó para resolverle al medio audiovisual o a los medios de producción de cine todo lo que se requiera para una producción. ¿Y eso lo aprendiste estudiando, tipo academia, o lo aprendiste haciendo? Empecé haciendo. Y hace poco les contaba a unos amigos que yo lo primero que hice que tenía que ver con arte fue un dibujo de un mago Merlín, que lo hice como a los 5 años. Después me acuerdo que vi que se parecía más a un Papá Noel que a un mago Merlín. Pero es como el referente que tengo de la infancia, de lo que yo empecé a hacer. Y de ahí para acá, pues, dibujar, trabajar con plastilina, jugar con tierra. Mis juguetes eran herramientas, fierros, palos, latas, que mi papá tenía en el taller, porque él es un mecánico de motores y maquinaria pesada, y mis juguetes eran herramientas, y grasa, y mugre. Y entonces, como jugábamos todos en aquella época. Jugábamos todos y jugaba con latas, con vidrios y no habían riesgos como ahora, ¿no? Claro que sí. Entonces ahí empezó y digamos avanzando un poco más en la historia, desde el colegio hacía teatro y cuando no estaba enfrente de las cámaras, como decimos, o en tarima, pues entonces yo resolvía la escenografía y siempre recuerdo que lo hacía con cajas de cartón. El término escenografía, digamos, no era como muy representativo para mí, pero yo sabía que quería hacer lo que estaba atrás de los actores en un teatro o en una película o en una novela. Yo quería fabricar lo que estaba ahí. Se me ocurre, Luis, que ese tipo de profesión definitivamente es muy vocacional, ¿no? Porque uno poco escucha, pues uno escucha que vas a estudiar, uno dice, no, pues ingeniería, medicina, no, voy a estudiar, ¿qué más? Dicen los papás, no, papá, yo quiero ser escultor escenográfico. No, en el 88. En esos años yo no hablaba de escultura escenográfica, yo hablaba, sigamos el término escenografía, ya estaba acuñado porque en teatro es normal utilizarlo. Pero digamos, la escultura para mí no era un término que yo dijera, voy a hacer esto. Pero sí trabajaba o hacía cosas con barro, los muñequitos pues de las maquetas y las cosas del colegio, o con plastilina, ¿no? Hoy día pues ya usamos materiales un poco más sofisticados porque hay una serie de materiales, digamos, para cada aplicación que se requiera y puede uno resolver muchas cosas, pero digamos que la técnica es la misma, pero con más práctica y con más desarrollo. Entonces, lo que tú dices, en ese momento no se hablaba de que voy a estudiar específicamente esto. Tuve que estudiar y sigo estudiando, y de hecho hablo mucho de que cada día aprendo un poco más,
porque esta es una actividad que no cesa de aprenderse todos los días. Bueno, este programa va enfocado un poco a la gente de lo que llaman de la mediana edad o cuarentones para arriba, como dice Jorge. Queremos preguntarte, ¿qué de tu época, cómo has sentido los cambios que han tenido tu vida? Ahora que eres un hombre, eres padre, y que más o menos somos contemporáneos. ¿Qué extrañas de nuestra generación? ¿O qué le agregarías a esta? Bueno, digamos que lo más significativo en nuestra generación es que somos la generación que pudo ver el cambio extremo de tener, digamos, 0 tecnologías, ¿sí? Hace poco hablaba con Andrés, el psicólogo. Yo iba a las bibliotecas de Cali, de San Nicolás, la de Confandi, la biblioteca departamental cuando estaba en Granada, en una casa muy antigua, muy vieja, y a la biblioteca de Centenario en bicicleta. Y venía desde la calle 70 hasta estas zonas a buscar cosas de tareas y me tenía que estar las horas eternas escribiendo porque o no habían fotocopiadoras y si había fotocopiadora no había cómo pagar la fotocopia. Nuestra generación pasó de 0 tecnologías, máximo tener un televisor en la casa o un teléfono fijo, sí, a usar teléfonos móviles a mediados de los 90s. Yo empecé en mis estudios después de salir del colegio en el 89, fui a la Universidad del Valle en el año 90 a empezar una tecnología en sistemas de información, porque mi papá me decía, mijo, ese es el futuro de la humanidad. Mi papá me ha regalado una enciclopedia de cuestiones de informática que venía semanal o quincenal, me acuerdo, y tenía muchos folletos de esos. Entonces yo fui a hacer la tecnología en sistemas de información en la Universidad del Valle y en el primer semestre dije, no, esto no, por aquí no es. Porque yo seguía dibujando, pintando y mi camino era por las artes. Luis, yo sé que nosotros somos una generación de transición, donde a nosotros nos pegaron mucho los papás, pero nosotros no le pegamos a nuestros hijos, ¿cierto? Pero yo quería preguntarte, ¿cómo ha sido la transición de tu trabajo, de tu profesión, como a lo digital? O sea, ¿ya haces esquemas en digital? ¿Te has metido como el tema digital? ¿O sigues trabajando con las maquetas, pues, tipo... análogo? ¿Sigues en análogo o estás en híbrido ahí? Yo sigo en el sistema análogo. Yo dibujo todavía en papel y lápiz y diseño con papel y lápiz. La ventaja que tengo hoy día es que mis colaboradores son jóvenes de alta tecnología. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se le pegan los pelados. Sí. ¿Cómo se ha establecido esa relación entre tu conocimiento, tu experiencia, que tiene los dos mundos, con esta generación que es, digamos, altamente digital, sino enteramente digital? Sí. Pues ha sido muy interesante porque la experiencia que tuvimos en 100 años de soledad fue en ese extremo. Jóvenes de 20, 25 años trayéndonos diseños de muchas cosas que teníamos que resolver en planos o mandándonos a los teléfonos los diseños en renders o en animación para resolver muchas cosas. Y era muy curioso cuando ellos venían a los talleres donde estábamos nosotros trabajando y veían, por ejemplo, el árbol que ya se estaba formando y decían, increíble ustedes cómo hacen eso. Y yo les decía, no, increíble ustedes cómo logran en esas pantallas que eso que ustedes ponen ahí nosotros lo podamos resolver. O sea, para mí es natural hacer una estructura o hacer un volumen o una figura, porque lo he practicado durante muchos años y lo puedo dibujar también. Curiosamente, muchos de estos chicos no dibujan, o sea, no dibujan en papel y lápiz, en una tableta con un lápiz óptico y pues usan la tecnología, lo pueden hacer maravillosamente. Veo que hay todavía una brecha importante, ¿no? Eso te iba a decir, porque digamos que a veces no nos comprendemos entre generaciones y la comunicación puede ser complicada, pero ya tiraste el dato ahí clave y como para contarle a la gente y recordar por qué está sentado acá. Pues él nos está contando su experiencia en la escenografía, pero básicamente lo trajimos porque él está haciendo parte o hizo parte de esa producción que está de moda, muy buena, muy exitosa en Netflix, que es 100 años de soledad. Él ha trabajado y fue el encargado de hacer todo lo que vemos, la construcción de todo, la recreación. El titular de este podcast puede decir, yo construí Macondo. ¿Te parece? Usted ayudé. Yo fui obrero de la construcción del Macondo, que está ¿en qué parte del país? En el Tolima. En un pueblo, ¿verdad? Al lado de Alvarado, Tolima. Alvarado, el calor. El calor macondiano. Porque mi padre era del Guamo. Pues ahí cerca del Guamo, Tolima, donde está el Muan, la tierra del Muan. Ve, Luis. Bueno, entramos en materia, bacano, este invitado nos pareció muy bacano, además es un hombre muy cordial, muy caballero, lo conocí mucho tiempo por internet, por virtualidad. Imagínate, somos cuarentones que lo hicimos por internet, casi que hicimos match
por Tinder. Bueno, no. Por Grindr. Por Grindr, eso. Nosotros sería... Bueno, y me contó muy contento y muy emocionado porque sé que le apasiona lo que hace. Ahí trajo una pequeña muestra, ¿sí? Le apasiona lo que hace. Me contó sobre que había trabajado en Macondo y me pareció maravilloso, una serie que está muy de moda, que viene segunda parte además, ¿cierto? Están haciendo la segunda parte. En el mismo pueblo. En los mismos pueblos. Bueno, Jesús, pues la experiencia con 100 años de soledad es un tema muy interesante. Hablando de tecnología, llegué a 100 años de soledad por redes sociales. Y lo más curioso es que llegué por Facebook, por un foro donde alguien publicó un aviso: necesito escultores escenográficos para producciones de cine en Colombia. Yo no usaba mucho el Facebook realmente. Vi la publicación y alguien me etiquetó. Me dijo: ve, mira esta publicación. En ese momento yo estaba en Madrid, Cundinamarca, haciendo dinosaurios animatrónicos para una compañía. Bueno, entonces sale la publicación, yo contesto la publicación y para hacer la historia un poco más corta, eso fue en finales del año 2022 estaba yo allá, ya llevaba como 6 meses por allá. Y en el transcurso de noviembre más o menos a diciembre, ya la persona me llamó, que es el maestro Jorge Antonio López, un escultor mexicano que ya tiene una trayectoria muy grande en el tema de escultura tradicional, pero él lleva varios años ya en el tema de escultura escenográfica para cine, para televisión, para series. Entonces fue encargado directamente por Bárbara Enríquez para armar un equipo en Colombia para la producción. Ya ellos llevaban más o menos 5 años trabajando en la preproducción, en la investigación y en el tema de locaciones. Necesitaban resolver varios temas muy específicos para la producción de la serie. Y empezamos a trabajar en Bogotá. 2 meses en Bogotá haciendo la parte estructural de esa primera pieza. Paralelo a eso estábamos haciendo cactus, haciendo lápidas, haciendo muestras de rocas y toda la parte como de preproducción de la escenografía, haciendo muestras para poder llegar a lo que nos estaban pidiendo. ¿Cómo fue trabajar directamente allá? ¿Cómo fue la cosa? ¿De dónde vino esa gente vino del extranjero? ¿Había mapas, arquitectos? ¿Cuánto tiempo duró? Empezamos en Bogotá un 6 de febrero del 23. Un equipo muy grande en una bodega en Bogotá. Yo tengo ahí una pregunta, porque siempre está esta discusión de si la serie el libro puede estar representado en la serie. Pero más allá de eso es, para efectos de lo que ustedes hicieron, esas piezas, el criterio de qué piezas van, cómo van, ¿en eso tú interviniste o ya te entregaron esto es lo que queremos hacer, o vos tenías un lugar para decir, mira, yo creo que hay que hacer esto, materializar esto? Buena pregunta. Los diseñadores de arte y los de diseño de producción la tenían totalmente clara. Sin embargo, cada que venían, ya digamos en la parte técnica de cómo vamos a resolver la pieza, siempre nos estaban preguntando, y el maestro Jorge Antonio estaba pues dirigiendo el equipo. Igual él transmitía a todo el equipo, bueno, ¿cómo hacemos esto? Y empezábamos a hacer como una lluvia de ideas. Pues esto hay que llevarlo al Tolima, pues hay que llevarlo por partes. Esto no lo podemos hacer tan pesado, pues usemos varilla de tal calibre. Y empezamos a desarrollar en la parte técnica lo que los de arte querían tener. Entonces ellos nos daban todas las referencias, las imágenes, y ahí vuelvo a lo mismo el tema de tecnología, ¿no? Por los teléfonos nos llegaban muchos de los requerimientos, incluso un guión donde se describía la escena donde iba a aparecer esa pieza. Entonces teníamos que volver a leer. Cuando ya supimos qué historia era la que se iba a representar, pues volvamos a leer el libro. Yo lo había leído en 1988 y 89 en el colegio, y tenía que volverlo a leer para poder saber un poco del contexto de esa pieza escultórica que representa dentro de la historia. El bloque anterior habíamos hablado de este encuentro con las generaciones. En esa experiencia que vos has tenido con trabajar con esta generación, vos ves, digamos, que fue buena experiencia, es decir, hay respeto por lo que vos sabes, la gente, digamos, entiende tu experiencia. Ya se ven como un viejito de canzón. Sí. ¿Cómo fue esa relación, digamos, con esta generación? Ya nos ven como viejitos. Sí, pues mira, una de las cosas interesantes que yo hace, ponle unos 5 o 6 años, me parecía que era como demasiado grande, que te digan maestro. Eso ya uno como que, caray. Fue muy interesante porque estos chicos que ya manejan tanta tecnología y son altamente creativos en lo digital, ¿sí? Tienen un profundo respeto por lo análogo, por lo que se hace a mano, por la manualidad, la artesanía. Y entonces era muy interesante que ellos llegaban al taller donde estábamos trabajando y, bueno, ¿y de dónde sacaron ese cactus, por ejemplo?
No, pues mira, de ese bloque de poliestireno que está ahí, lo hacemos, pero ¿cómo lo sacaron de ahí? Entonces era muy chistoso porque yo le decía, no, pues le quitamos lo que sobraba. Claro. ¿Sí? O un término que yo uso mucho como para responder rápido, lo hicimos con mucho cuidado. ¿Cómo lo hicieron? No, con mucho cuidado. Y es interesante porque estos chicos siempre mostraban ese respeto hacia la actividad que teníamos en la parte de escultura o de pintura. Y el equipo estaba formado por gente muy avanzada en el tema, pero también teníamos jóvenes que estaban aprendiendo. ¿Sí? No se notaba esa brecha de tiempo, pero sí había un complemento muy interesante. O sea, el equipo que se formó fue, digamos, de un alto nivel, pero también había mucho que aprender. Entonces, cuando yo necesitaba algo, ¿cómo hago para que una imagen se gire, para yo ver qué es lo que hay por detrás? Pues ellos lo sabían resolver. ¿Sí? A un clic. En un render volteaban una imagen y ya teníamos lo que necesitábamos. Entonces era muy interesante porque si yo necesitaba algo de tecnología, ahí estaban ellos para resolver. ¿Con qué material se hizo Macondo? ¿Qué materiales básicamente se usaron? Se usaron los mismos materiales que se usan para construir una ciudad o un pueblo, pero se hicieron para que duraran un tiempo determinado. Okay. O sea, es una construcción efímera. Estructuras metálicas, porque debían aguantar de 3 a 4 años ahí en el sitio a la intemperie. No, o sea, lo que estamos viendo ahora en pantallas, yo creo que tiene, ponle 10 años con investigación, preproducción y desarrollo ya físico de lo que está ahí en las pantallas. Desde que parte Sí, la idea. sí. ¿Y cuánto mide todo el pueblo más o menos? Ese pueblo tiene como 540 metros cuadrados, la hacienda son como 10.000 metros cuadrados. Ah, la hacienda. La hacienda, porque es que no hay un solo pueblo. Ah, ¿no? Se construyeron 4 pueblos. En Colombia es primera vez, se dice, pues, una posición con tanta fuerza que se construyó acá, una serie muy fuerte, no, una maravilla. Y bacano que un valle, ¿vos sos caleño o tolimense? Caleño, mamá tolimense, papá paisa, pero yo nací. Ah, bueno, un caleño de aquí de la ciudad, vea que a la edad media consiguió realmente trabajo. O sea, que miren que no, el man esperó con paciencia. Toda la vida puede que la vida sin querer lo preparó para este momento, fíjate tú. Por eso no es azar en señores cuarentones, ya llegará su hora. Y sobre todo interesante, Luis Carlos, esta relación que describiste con las generaciones más jóvenes, que se puede trabajar, es decir, a veces también hay una demonización de las generaciones jóvenes que son, no, fíjate, un ejemplo de que hay comunicación. Jorge, mira que al contrario, yo tengo mucha fe a los pelados de hoy en día. Unos 50, claro, hay unos que como que, pero la gran mayoría, yo también trabajo con pelados en lo público, y hay mucha pileza y mucha bacanería. De hecho, ya no lo ven a uno como tan. Lo que pasa es que los papás de uno muy cuchos, ¿cierto? Pero ya uno como muy que lejos. los ve muy lejos, pero ya uno como que es que nuestra nación de manera un poco también de mentalidad diferente, ¿no? A nuestros padres. Tenemos una sección de preguntas rápidas y respuestas cortas. Canción ochentera, noventera que aún escuches y que te encante. Canción Love Song de The Cure. Desde los 80s hasta hoy día sigue siendo mi canción favorita. Un teatro, un lugar que ya no existe en Cali y que extrañas. Teatro Aristi. Y atrás está el Teatro Colón. Comida que la mamá le preparaba, que usted cada vez que la coma recuerde esa época. Frijoles. Y sigue siendo la comida favorita. Frijoles. Calle de Cali que recorre y le da nostalgia. La calle de Cali de más nostalgia, la de la escopeta. Un lugar para tomar café en Cali que te guste mucho. Hoy día 12 Café, pero me llama mucho la atención el Macondo que hay en San Antonio. Y en general, que hoy, en el día que extrañas de Cali, que ya no exista, que ya no lo veas. Algo que extraño mucho de Cali es el tema cívico, el tema cultural, el tema del respeto por el espacio urbano, por el tema de la movilidad en Cali. Es bastante salvaje. Hablando de transiciones, ¿papagayo o mío? Papagayo, ¿todavía lo uso? ¿Sí? Sí, todavía lo uso. ¿Todavía se usa? Sí, sí. Bueno, viejo Luis, eso es todo. De antemano, gracias y muy bacano conocer ese trabajo. Vamos a hacer muchas cosas juntos en el nombre de Dios. Seguramente que sí. Pero bueno, te agradecemos, Luis Carlos, la presencia. Chévere conversar con a vos. 12 Café. Qué café tan rico. Qué café tan bueno, qué ambiente tan chévere. Ya pronto la atención tendrá sabores y van a descubrir. Salud. Salud. Brindemos con café. Por más charlas y más Y vea, encuentros, y un por saludo. más charlas y por más encuentros con tinto, con los amigos para botar corriente. Y démosle las gracias a Margarita, Margarita detrás de que cámara. está produciendo hoy este programa, estos episodios. Tenemos unas manos adicionales que nos están salvando la vida. Muchas gracias. Bueno, Nos gracias. vemos en el otro episodio. Chao. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao.